Bienvenida a todos. Agradecer primero que todo a Fred Campo y a Enel que nos han colaborado en esta gestión de compartir con empresas y con proveedores con los que tienen relacionamiento y que muy amablemente pues, nos van a compartir experiencias que nos permiten principalmente al grupo de trabajo de la encuesta regional de satisfacción de clientes tener elementos para mejorar su gestión empresarial. Adicionalmente, pues queremos compartir este conocimiento con todas las empresas miembros del COSIER y de la CIER que les interesan estos temas y por eso hicimos esta invitación abierta. La conferencia de hoy, la charla de hoy que nos ofrece la empresa Scout se llama Un salto en el entendimiento de la experiencia del cliente. Nuevas tendencias de la investigación digital. Nuestros expertos invitados en esta ocasión se llaman José David Cardona, cofundador de Scout con más de 15 años de experiencia en investigación de mercados, trabajando para Cantar, Millward Brown y Grupo Médico en la gerencia de proyectos regionales. Lideró procesos de posicionamiento, entendimiento de consumidores y de evaluación de campañas en medios digitales y tradicionales. Durante su paso por Cantar Millward Brown, fue gerente del Departamento de Innovación y Desarrollo, implementando herramientas neurocientíficas y metodológicas enfocadas en la evaluación de campañas digitales. También desempeñó un rol fundamental en Rapid, diseñando estrategias de e-commerce con el objetivo de fortalecer el branding de marcas y fabricantes. Y también acompaña a Juan José Porras, cofundador de Scout con más de 20 años de trayectoria, liderando startups y direcciones de mercadeo y ventas en Colombia, Argentina y Perú para compañías globales y locales como Millicom International Cellular, Tigo y Experian Data Crédito, entre otras. En su trayectoria se especializaba en crear nuevas fuentes de ingresos y rentabilizar operaciones, incrementando el nivel de participación, ampliación y profundización de mercados, posicionando marcas y portafolios de productos para empresas relevantes en la región con enfoque business to business y business to customer. Con un estilo de trabajo orientado principalmente en las personas, el desarrollo de los clientes y foco en el resultado. Es administrador de empresas y especialista en mercado estratégico de ESAM, MBA y máster en gerencia global de Tulane University. Bueno, no siendo más, le damos la palabra pues, a nuestros expositores para que nos deleiten, digamos, con esta charla, para que aprendamos más sobre lo que es las tendencias de investigación digital, que es un campo muy interesante en el marco de lo que es el desarrollo de las terceras y cuarta revolución industrial y que ha sido pues declarado Medellín como la capital de la innovación, digamos, en Colombia fue hay que sacarle jugo a esto. Esperamos que las empresas que están participando en la encuesta regional nos sirvan como elemento adicional para los análisis que está haciendo, para el mejoramiento de la herramienta que tiene la CIER, que es muy buena, pero que también amerita siempre estar buscando formas de mejorarla. Entonces, Juan José y José David, pues tienen la palabra. Muchas gracias, David, por esa presentación. A todos quienes se han conectado también, muchas gracias por la oportunidad de hablarles un poco sobre la necesidad de cambiar las formas de medición actualmente y esperamos pues que esta charla sirva para sembrar una semilla y que para ustedes empiece a ser relevante ese cambio y que puedan enfocar sus esfuerzos hacia ese cambio de chip. Por nuestro lado, como Scout, también estamos haciendo un cambio importante, reconociendo dentro de la industria de la investigación de mercados unas necesidades muy claras de parte de las grandes marcas, y es así como ha nacido Scout, precisamente cambiando las formas como tradicionalmente se ha hecho la investigación de mercados, involucrando mucha tecnología para entregarles a los clientes resultados relevantes y que puedan ser fácilmente entendibles y accionables. De pronto más adelante podemos hablar de ello. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, no lo duden, estamos súper pendientes de eso. Igual al final de la presentación vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Pues nada, entonces empecemos.
Bien, nuestro objetivo, como les decía, es dejar en ustedes que ustedes vean unos resultados aquí, algunos datos y algunas tendencias, es que se generen en ustedes una reflexión de cómo cómo hacen ustedes hoy en día la investigación de mercados, cómo reconocen ustedes las necesidades de sus clientes actualmente y cómo deberían ustedes empezar o iniciar un cambio hacia la forma como esos resultados que hoy están obteniendo podrían llegar a recolectarse de una mejor forma o analizarse de una forma mucho más eficiente. Bien, la agenda que tenemos son hoy 3 puntos. Un consumidor digital. Para nosotros, hoy en día estamos hablando de un nuevo consumidor, creo que para nadie es un misterio esto. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que en las conversaciones que tenemos con grandes marcas sigue habiendo como digamos, un misticismo hacia lo que es todavía el mundo digital. Muchas compañías todavía siguen con técnicas tradicionales en cuanto a la recolección de la información y sigue siendo, digamos, un misterio en cómo llegarle a las personas hacia el mundo digital. Todavía siguen habiendo, digamos, unas taras mentales que impiden que esa digitalización del consumidor sea mucho mayor que como la estamos viendo ahora. Pero lo importante es que hoy es un mundo digital, hay que reconocerlo y tenemos que diseñar herramientas de recolección de información precisamente para llegar a ese nuevo consumidor. Un segundo punto que es la importancia de medir la satisfacción del cliente. Hoy en día se habla del customer centric o centricity, que es poner al consumidor en el centro de la compañía y vamos a ver cómo algunas compañías han entendido muy bien esto y han desarrollado programas y nuevos productos enfocados en el consumidor, entendiendo muy bien sus necesidades. Y al final, un tercer punto, que es cómo se mide hoy la satisfacción del cliente. Iniciemos con un pequeño video. Creo que el audio no está muy bien, pero bueno, creo que no hay diálogos, no hay conversación. Es una música de fondo, pero las imágenes creo que hablan muy bien sobre este nuevo consumidor digital. Bien, claramente las nuevas generaciones vienen ya con un nuevo chip. Son generaciones que han nacido con un Internet ya mucho más robusto, con una relación de las marcas hacia el consumidor, entendiendo ese nuevo espacio y generando canales de comunicación importantes para llegarles en diferentes plataformas. ¿Y esto qué implica para las marcas? ¿Qué implica para las compañías? Nuevos métodos de recolección de información. Bien, inicialmente, ¿qué estábamos nosotros pisando y qué dolores identificábamos en la industria?
Dentro de la industria de la investigación de mercados, pues ustedes muy bien lo conocen, la mayoría de las encuestas se realizaban face to face, es decir, había un encuestador que salía a la calle, interceptaba a una persona y le hacía una encuesta. ¿Esto que implicaba? Costos muy altos, tiempos muy elevados y una alta complejidad en el análisis de la información. Lo viví yo en mi día a día desde Kantar, en Millward Brown, donde eran investigaciones muy costosas, donde los tiempos los entregábamos después de un mes, mes y medio, en el mejor de los casos, y la complejidad para explicar los resultados era difícil de cara a las marcas. Incluso nosotros como consultores a veces se nos dificultaba entender un poco la forma como se calculaban los resultados porque son metodologías que vienen de otros países, que responden a unas necesidades en otros países, pero que a veces llevarlas a Latinoamérica costaba mucho trabajo y explicarle a los clientes era bien difícil. Entonces nosotros como Scout entendimos estos 3 puntos y hoy la tecnología permite desarrollar metodologías muy interesantes que son coste eficientes, que nos permiten entregar resultados incluso en tiempo real y que desde nuestro conocimiento, desde esos dolores que vivimos, tanto como usuarios como ofertantes de investigación de mercados, veíamos cómo deberíamos nosotros acomodar los resultados o presentar los resultados de tal manera que fueran muy fáciles de entender y fáciles de aplicar. Eso es lo que hoy en día las grandes marcas le están exigiendo la investigación de mercados. Algunas compañías lo han entendido. Para las grandes ha sido más difícil cambiarlo precisamente por su estructura de costos, pero han entrado pequeñas compañías, medianas compañías que han entendido muy bien esto y han empezado a trabajar en estos 3 puntos. Cada vez vemos un consumidor que pasa más tiempo en el mundo digital que en el mundo real, ¿no? Un consumidor, un adulto promedio hoy en día está pasando aproximadamente 6 horas de su día conectado a plataformas digitales, ya sean smartphones, desktop o PC o tablets. Son 6 días, son 6 horas del día que pasa. Bien. Es así como dentro de Scout decidimos tener una oferta 100% digital, involucrando diferentes herramientas y tecnologías que nos permite tener un cubrimiento en más de 95 países con un desarrollo a través de partners, diferentes partners, y llegamos a través de diferentes tipos de reclutamiento. Nosotros no involucramos encuestas face to face, encuestas en papel, todas son encuestas digitales, diseñadas de forma digital. Involucramos paneles de consumidores o de clientes que ya están perfilados y están disponibles para contestar una encuesta en cualquier momento. Paneles especializados, incluso vamos a panelistas de médicos, de pacientes con enfermedades muy específicas y diferentes perfiles de consumo en términos de edad, de nivel socioeconómico, de ingresos mensuales, cantidad de hijos, bueno, si tienen o no tienen ciertos productos, si están bancarizados o no, etcétera, etcétera. Eso que nos permite a nosotros, como son personas que ya están preidentificadas, lanzar una encuesta de forma muy rápida y recoger información también de forma muy sencilla y de forma muy eficiente. Nuestra experiencia, a grandes rasgos, aquí lo importante es reconocer que tenemos experiencia con clientes pequeños, clientes muy grandes, de consumo masivo, también empresas del sector petróleo como Ecopetrol. Pero aquí lo importante es que nuestras conversaciones con estos clientes muchas veces han sido de evangelización, ¿no? Evangelización me refiero a cambiar ese chip de, oiga, hoy en día el consumidor es diferente, el consumidor está en otras plataformas, hay que hacer investigación para llegarles a esas personas. E incluso con empresas de tecnología que uno esperaría que son
que involucran mucha investigación de forma digital, se dificulta decirles que hay o explicarles sobre los nuevos métodos que nosotros ofrecemos. Pero hay unas ventajas muy claras desde el mundo digital y desde la investigación haciendo uso de herramientas digitales. Una es que obtenemos información en tiempo real, es decir, nosotros desde la encuesta 1, el sistema ya empieza a procesar información y reportarla a través de un dashboard que previamente ha sido diseñado con nuestro cliente. El cliente está en su escritorio, o en su computador o en su smartphone y está viendo cómo se están comportando los resultados. Esto es muy importante para nosotros porque la velocidad en la que tenemos que actuar hoy en día frente a una competencia cada vez más feroz y un consumidor cada vez más exigente y cada vez más informado, hace que nosotros tengamos que tener información inmediatamente, ¿no? Y tomar decisiones de forma inmediata. Un segundo punto de la investigación de mercados digitales es que elimina los sesgos de cortesía. ¿Qué es un sesgo de cortesía? Por lo menos pasa en el caso del colombiano. En Colombia nosotros somos muy benévolos y a todo le decimos que sí, todo es lindo, todo es bueno, todo es chévere, lo compraría. ¿Alguien tiene una pregunta, creo? Por Perdón, ahora no, ¿no? no. Ah, bueno, es que vi que alguien levantó la mano. Sí, pero ah, ya. Freddy. Freddy, sí. ¿Freddy tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. No, estamos claros. Es que no sé por qué se activó esa manita ahí. Gracias. Ya, tranquilo, no te preocupes. Bueno, pero Digamos. listo. Entonces estaba con el sesgo de cortesía. El sesgo de cortesía se da cuando una persona está siendo encuestada por una persona o cuando una persona está en un focus group. Entonces, la persona por temor a ser mal calificada por su contraparte, siempre está diciendo cosas positivas acerca de lo que le pregunta. ¿Le gusta esta marca? Sí, me gusta. ¿Usted compraría esto? Sí, lo compraría. ¿Sí? Y eso pasa mucho en el colombiano. Y cuando hacemos, o sea, en la investigación tradicional, se hacen las preguntas y vemos que hay un producto que es totalmente exitoso, se ven grandes fracasos cuando sale al mercado. Y es precisamente muchas veces por el sesgo de cortesía. Entonces, creemos que tenemos un producto ganador por las respuestas que nos han dado, porque yo enfrenté, o como encuestador, enfrenté a una persona, le hice unas preguntas y esa persona por timidez o por temor a ser mal calificado, todo lo dijo de forma positiva. Y cuando saqué el producto, resulta que las ventas no fueron como realmente esperaba. Y el mundo digital o la investigación digital lo que hace es eliminar precisamente eso, porque está la persona frente a su computador o desde su smartphone, en su casa, en cualquier parte, y califica tal cual como le parece las diferentes preguntas y responde de una forma mucho más sincera. La posibilidad de incluir elementos interactivos. La digitalización nos permite a nosotros una gran flexibilidad en la cantidad de elementos que nosotros podemos evaluar dentro de una pantalla. Podemos evaluar videos, podemos poner a interactuar o a crear espacios de co-creación de forma digital con las personas, que las personas suban material, alteren el material, hagan clic en puntos donde son más relevantes para ellos o en puntos donde son menos atractivos, etc. Son encuestas mucho más fáciles y fluidas. Y aquí es algo muy importante porque cuando hablamos de offline, por lo general tenemos encuestas muy largas, ¿sí? Encuestas de 30 minutos, 40 minutos, una hora, donde esto en algún punto empieza a generar mucho cansancio en la persona y al final la calidad de las respuestas que me está dando es mala, no es la que nosotros queremos. Y cuando involucramos herramientas digitales, lo que hacemos es poder crear encuestas mucho más dinámicas, mucho más flexibles, mucho más atractivas para el encuestado, donde hacemos una experiencia
hacia el encuestador mucho más divertida, ¿no? Incluso en algunos casos involucramos gamification para que casi que esto se vuelva un juego respondiendo y sea, y llega, esto, o tiene como objetivo esto, poder obtener mucha más calidad en la información. La agilidad en la gestión de los resultados. Como los resultados los puedo ver en tiempo real, puedo crear diferentes espacios donde el cliente puede entrar y visualizar la información de una forma muy dinámica y fácil de entender. La facilidad para acceder a segmentos complejos de la población. Como anteriormente les decía, tenemos ya un gran segmento de personas o un gran grupo de personas que están segmentados y perfilados de acuerdo a diferentes condiciones sociodemográficas o de consumo. E inmediatamente podemos disparar a esos grupos de personas sin ningún problema. Aquí hay una targetización de los encuestados muy importante. Bien, hablemos un poco sobre el mundo digital. Como les decía, pues, si me da como intervenir aquí un sí, momento, claro. buenos días a todos, soy Juan José Porras, y básicamente como para, como de alguna forma poder como un anexo a lo que acaba de comentar José, y teniendo en cuenta el slide donde aparecían todas estas grandes marcas de tecnología, marcas que son globales, marcas de compañías multinacionales, marcas locales de gran relevancia para el mercado nacional. Las preguntas y los dolores que ellos tienen en su día a día son exactamente las mismas que seguramente ustedes tienen. Y todos están pendientes de cómo buscar nuevas vías de generación de ingresos, cómo mejorar la experiencia del cliente, cómo mantener, incrementar la lealtad de los clientes, cómo evitar la desconexión de ellos, incrementar el ingreso promedio. Y los drivers son muy similares. Y digamos como que al final del día, lo que hemos identificado que ha funcionado en estas compañías es la capacidad que tienen y la agilidad que tienen para, más allá de analizar la información disponible de sus propias fuentes de sus recursos o la información que es fruto de las investigaciones, es la capacidad de poder adaptar esa información en estrategias y poderlas implementar. Compañías, y recurriendo a un caso de hecho, de una compañía cervecera, de hecho en Perú, en su momento nos compartía que parte de los skills que debe tener una persona al ingresar acá es un alto nivel de frustración. Y básicamente eso nos decía era porque lamentablemente los tiempos eran tan largos para implementar una estrategia o para lanzar un producto o para lanzar un proyecto de investigación que eventualmente en cualquier cambio que exigía la compañía iba a hacer que cancelara el proyecto. Entonces, digamos como que al final el mensaje cuál es y digamos nosotros también desde investigación sufrimos los mismos dolores. ¿Cómo hacemos para incrementar las ventas, para incrementar la recompra, el ingreso promedio por cada uno de nuestros clientes, para incrementar la lealtad? Y digamos en ese proceso de construcción de scout y de crear esa solución y de analizar con nuestros clientes y llegar a esos puntos, eso no fue casualidad, fue un proceso de conocimiento, pues obviamente a partir de nuestra experiencia y ahondando con nuestros clientes potenciales, de cómo debería funcionar un esquema de investigación que realmente se acoplara a su forma de funcionar. Y uno de los hallazgos incluso es que la investigación de mercados, en diferentes casos, ustedes lo tienen muy organizado con el estudio anual que hacen, muchas veces es reactiva. Por lo tanto, nosotros teníamos que adaptar toda una propuesta de que pudiésemos reaccionar frente a que un cliente necesitara una investigación de mercados de un día para otro y para entregarle la información de una forma muy rápida, para que pudieran construir sus planes, construir sus estrategias, diseñar sus productos y ganarle tiempo a la competencia. Entonces, digamos como que al final es como para darles también como un par de tranquilidad, porque uno se imagina que grandes marcas tienen todo el tema súper arreglado. Uno se imagina que tienen el journey del cliente súper planeado, y eso lo vimos esta semana precisamente con un cliente importante del sector de bebidas de café. Y Juan José, sí,
Por aquí Ana Lucía González está levantando la mano. Ok, Ana Lucía. Sí, sí, mi inquietud es básicamente la siguiente. Es que estamos en un momento como de transición y tenemos como personas que viven conectadas permanentemente a todos estos dispositivos y tenemos otras personas que no actúan de esa forma, pues porque es que si bien la era del Internet de las cosas y vivimos todos pegados al Internet, también estamos como en un momento en donde conviven varias generaciones. Ujú. Entonces, mi inquietud es cómo garantizar que todo lo que yo esté haciendo a través de estas plataformas, utilizando todo lo que es la digitalización, eh, cómo hacer una combinación que me lleve a lograr la medición de lo que serían como los más antiguos, más viejitos, y toda esta gente nueva que realmente todo lo hace por medios digitales. Así es, súper buena la pregunta, porque incluso lo discutíamos para el diseño de la presentación, porque no podemos hablar solo de 100% digital. Tenemos todavía un segmento importante de la población que no accede o no usa este tipo de herramientas, pero si estamos hablando de un cliente o un consumidor que consume comunicación o consume información por diferentes medios, ¿no? Pueden ser medios offline o pueden ser medios online. O hay personas que involucran los dos canales, offline y online. Aquí lo importante es poder tener una herramienta que escuche o capture información de esos dos mundos, ¿no? Tanto offline como online, y nos ayude a segmentar esos clientes. ¿Quiénes son los que tienen una experiencia a través de canales offline y quiénes son los que tienen una experiencia a través de los canales online? Y cómo ese es esa experiencia de cada uno de esos usuarios. Nosotros, por lo general, cuando tenemos este tipo de condiciones en una marca, lo que hacemos es involucrar todos los canales en una sola plataforma y recolectar información de lo que está pasando en cada uno de esos canales, y al final hacemos un análisis de qué está pasando en cada uno de ellos y cómo ha sido la experiencia de cada uno de los consumidores en cada canal, además de segmentar cada uno de estos usuarios. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? O... Totalmente, mil gracias, mil gracias. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver más adelante en la presentación cómo nos estamos enfrentando a un consumidor multicanal, ¿no? Y cómo la necesidad de una herramienta digital es esencial para poder capturar lo que está pasando en los diferentes medios, precisamente por la flexibilidad que me da las herramientas digitales, que es romper esos silos de información. Lo más grave para una compañía hoy en día es tener silos de información, es decir, que la gerencia de mercadeo maneja una información, que el call center maneja una información, que la página web es otra información, que el punto de atención es otra información, y todos recolectan data, pero ninguno se habla, ¿sí? Y no hay una plataforma que una toda esa información. Eso es lo más grave para una compañía, porque casi que todas las áreas funcionan de forma diferente o funcionan cada una por su lado. Y eso es gravísimo porque para poder ofrecer una experiencia al cliente, debo reconocer en conjunto cómo está funcionando mi oferta de valor en cada uno de esos canales. Bien, estos son números, digamos que nos empiezan a dar a nosotros una idea. Esto es a nivel mundial. El crecimiento de usuarios en Internet sigue creciendo, o sea, más de un 10%. Eh, Usuarios en redes sociales, lo mismo, más de un 21%. Usuarios de smartphones o teléfonos móviles, más de un 5%. Usuarios activos a través de un smartphone, más de un 30%. Y aquí lo importante es empezar a ver cómo esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Esto no para. Son porcentajes de crecimiento muy altos, donde debemos reconocer que la digitalización cada vez va a cubrir a una mayor porción de la población.
y debemos reconocer que la necesidad de involucrar herramientas que nos permitan a nosotros llegar a esas personas. Obviamente, sin dejar de lado a los segmentos que aún no se han montado en esa digitalización. Un caso particular, el caso de Colombia, estamos hablando de una penetración de Internet cercana al 60%, que es muy, muy buena. En términos de usuarios activos en redes sociales, estamos hablando de un 57%. En Colombia se habla que una persona o por habitante tenemos casi 2 líneas de telefonía móvil. O sea, casi toda la población está cubierta con teléfonos móviles. En términos de actividades en redes sociales, usuarios en redes sociales, tenemos una penetración también altísima, un 51%. Y cómo se da esa digitalización en los diferentes plataformas o dispositivos. Aquí el dispositivo que está ganando cada vez más espacio son los smartphones, ¿no? Aunque tenemos una penetración del 37% de smartphones en Colombia, vemos un crecimiento versus el año pasado, esto es información 2018, versus el 2017, un crecimiento del 33% en el uso de smartphones. Aquí, digamos que con esta información muchas marcas empiezan a elaborar sus estrategias de comunicación. ¿Cuáles son las plataformas que son importantes y que son relevantes para el consumidor? Si ustedes me hicieran esa pregunta, yo les diría que habría que enfocar la comunicación, laptops y desktops y mobile phones. El tema de laptops o computadores de escritorio portátiles es que estos son, pues, eso tiene un alto uso porque o estoy en el trabajo o continuamente lo estoy usando en la casa. Pero son dispositivos que desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde los estoy usando continuamente, pero el smartphone lo estoy usando después de las 6 de la tarde cuando ya estoy en mi casa y estoy tranquilo, estoy en momentos de descanso. Continuamente estoy haciendo uso del smartphone. En tablets la penetración cada vez es más lenta, incluso decrece. Y otros dispositivos como plataformas de videojuegos, pues aún la penetración es muy, muy baja. Esto es un número que a mí me sorprende un montón. O sea, ¿qué pasa en el mundo digital en solo 60 segundos? ¿Sí? Se dan 3.8 millones de búsquedas en Google, se escriben más de 30 millones de mensajes a través de WhatsApp, se postean casi 500,000 tweets en Twitter, se suben más de 66,000 o 65,000 imágenes en Instagram y se suben 500 horas de video en YouTube, ¿no? Esto es para que vean ustedes cómo se están conectando las marcas y los usuarios, ¿sí? Las marcas casi que no están generando contenido, simplemente responden al contenido que están generando los consumidores, ¿no? Entonces los consumidores buscan, los consumidores comparten, los consumidores suben sus fotos, sus videos, y las marcas casi que se están convirtiendo en un observador de todo lo que está pasando. Y sobre esa información que están los usuarios creando, generan estrategias de posicionamiento de sus marcas, de cómo llegarles mejor a los clientes. Un adulto promedio, esto es información de los Estados Unidos, está gastando, como les decía, 6 horas de su día consumiendo en medios digitales. 3.3 horas lo hace a través de su smartphone, y veamos cómo está cambiando el rol de los medios tradicionales hacia una digitalización mucho mayor, ¿sí? Si vemos el televisor, la televisión sigue siendo el rey en términos de alcance y la cantidad de horas o tiempo que le gasta una persona en verlo, ¿sí? Sigue siendo el medio de mayor consumo, 3.52 horas. Vemos una radio ya mucho más disminuida, 1.26 horas, y periódicos o revistas, tan solo los clientes o los consumidores gastan 32 minutos viéndolo.
Y veamos cómo el smartphone está tomando una relevancia cada vez mayor, ¿sí? Incluso se acerca ya mucho al televisor y lo más probable es que en un par de años sobrepase el uso que hacen las personas en un smartphone. 3.27 horas una persona está usando su teléfono celular. ¿Y cómo usa su teléfono celular? Más de una hora lo usa en diferentes aplicaciones, casi una hora lo hace oyendo podcast o música, 44 minutos lo hace en redes sociales. Sabemos pues que el uso en redes sociales eh, se da en momentos en los que tengo el tiempo suficiente para hacerlo y los momentos que lo hago son muy cortos, ¿sí? Tampoco es que gaste mucho. Y saben que una persona va por Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn y lo está haciendo al mismo tiempo. Y en video lo hace en 36 minutos de su tiempo, lo hace a través del smartphone. Bien, entonces aquí vemos que vemos un consumidor cada vez más multicanal, ¿no? Entonces, pues tiene unos medios tradicionales, pero tiene en un solo dispositivo puede tener acceso a mucha información, ¿sí? En cualquier tipo de formato. Aquí la exigencia hacia las marcas es que muchas nos dicen, dígame cuál es el medio en el cual yo debo enfocar mi estrategia. Pues hay que pensar ya en estrategias de tipo omnicanal, poderles llegar a las personas a través de múltiples plataformas con la misma oferta, con el mismo sentir y con la misma experiencia, ¿sí? Eh, y sobre eso hay una exigencia mucho mayor sobre la investigación de mercados, ¿sí? Porque ya no solo tenemos que salir a hacer una encuesta, sino que tenemos que tener en cuenta muchos otros factores que están influenciando el comportamiento de nuestros clientes. Y es aquí donde nosotros empezamos a hacer énfasis sobre la importancia de tener al consumidor o al cliente en el centro de nuestras estrategias de comunicación, ¿no? Vemos cómo en las conversaciones que nosotros tenemos, cuando hablamos con pequeñas compañías o que apenas están empezando, conocen muy bien a sus clientes y dicen, oiga, sí, mire, mi producto va a estar dirigido a este perfil de personas, a este segmento, lo voy a hacer de esta forma y todos sus esfuerzos están enfocados en conocer el entorno y el comportamiento del consumidor. Y de esta forma asegura el desarrollo de sus productos y servicios para solucionar esos problemas que ha reconocido en el consumidor. Pero ¿qué pasa en la medida en que hablamos con compañías que han tenido un crecimiento o son compañías más grandes o son compañías que han crecido muy rápido? Empiezan a dejar de lado al consumidor. Entonces ya se enfocan más en cómo funcionan internamente y desconocen las necesidades del consumidor. Entonces ya su enfoque es, hay que garantizar la estabilidad financiera, nos tenemos que preocupar por el desarrollo interno de la compañía, entonces toda la conversación se hace internamente y hay que lograr estas metas y hay que lograr esto y cómo van los números y sentémonos y vemos los números, pero descuidan qué es lo que hay afuera. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el cliente? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué está haciendo la competencia? Y la toma de decisiones se está haciendo en muchos casos y en las conversaciones que hemos tenido sin tener en cuenta al cliente. O sea, compañías que facturan 1 billón de pesos al año, en el caso de Colombia, nos hemos sorprendido cómo las conversaciones son como, oiga, no conozco a mi cliente, pero facturo mucho, ¿sí? Pero ¿qué pasa si llega una competencia? ¿Cómo me defiendo? Oye, mi cliente me compra porque o me tiene en cuenta por mi precio o por mi soporte o por mi conocimiento o por mi experiencia, ¿por qué lo hace? Y es sorprendente uno darse cuenta de este tipo de cosas. Y es fácilmente identificar este comportamiento y es fácilmente comprobar este comportamiento en cuanto al tamaño de de la, de la empresa, ¿no? Entonces aquí sigamos.
Listo. Y aquí unos números que nosotros sacamos de un informe que hizo Dimension Data sobre el Global Customer Experience. Ellos hacen un benchmarking report a nivel global y hablan con las empresas y hablan con el cliente acerca de la experiencia del consumidor o el consumer experience. Y vemos cómo hay todavía una desconexión entre lo que dicen las empresas y lo que cree el cliente que deben hacer las empresas, ¿sí? Entonces, del lado de las empresas vemos como solo el 23% de los gerentes de mercadeo van a poner la experiencia de sus clientes como uno de sus 3 objetivos principales, ¿sí? Enfocarse en darles a los clientes una mejor experiencia, desarrollar nuevos programas, desarrollar nuevas estrategias de comunicación para sus clientes. Tan solo el 23% de las compañías que entraron en este reporte dicen que ese es uno de sus 3 principales objetivos, ¿sí? El 44% de las empresas dicen que van a priorizar más en adquisición que en retención, ¿sí? Y para mí eso es un número preocupante porque la retención implica la adquisición implica mayores costos, ¿sí? Retener a un cliente es mucho más barato, mucho menos costoso que adquirir a un nuevo cliente. Y lo vemos como adquirir un nuevo cliente cuesta 6 veces más que retener uno nuevo, ¿sí? Pero entonces el enfoque es, yo ya tengo unos clientes, pues casi que no me preocupo por ellos, ahí están, ¿sí? Pero qué tal que yo me preocupara más por ellos, por reconocer cuáles son sus necesidades, por saber ellos qué esperan de mí como compañía y qué esperan de mis servicios. Eso es mucho más importante que salir y gastar en una campaña de mercadeo para adquirir mucho más clientes. Y del lado del cliente, ¿qué pasa? El 79% de ellos dicen que confían o quieren a las marcas que sienten un interés real por ellos, ¿sí? Entonces, aquí el 23% de los gerentes de mercadeo dicen, me voy a preocupar por mis clientes desarrollando una estrategia, mientras que el 79% de los clientes están esperando que las marcas sí sientan algo real por ellos, ¿sí? El 87% de los consumidores piensan que las empresas necesitan hacer mucho más para proveer una buena experiencia con la marca. Es decir, que las estrategias de comunicación o de experiencia del cliente que han desarrollado las marcas no están llegando de la mejor forma a los clientes o no han reconocido esas necesidades que realmente están buscando los consumidores. Y para 2020, lo que se está viendo con esta información de este reporte es que la experiencia del consumidor va a ser mucho más importante que el precio y el producto, ¿sí? Como factores diferenciadores de marca. Cuando un consumidor va a pensar en una marca, el precio y el producto va a pasar a un segundo plano y va a pensar mucho más en la experiencia que le ha ofrecido o le va a ofrecer esa marca o ese producto. Bien, vemos entonces cómo el cliente está exigiendo mucho más hacia las marcas. Es un consumidor que consume información en diferentes plataformas, pero tenemos todavía unas compañías que no han reconocido eso, ¿sí? Y el reconocimiento inicia no solo en poner al consumidor como la parte más importante, sino poder identificar qué tan valioso es ese consumidor para nosotros, cuál es esa experiencia que nosotros deberíamos ofrecerle y dependiendo del ciclo de vida de ese consumidor, debo desarrollar diferentes estrategias. Y vuelvo de nuevo a la pregunta que respondí anteriormente. Tenemos diferentes segmentos de consumidor. No para todos los clientes debo ofrecer la misma experiencia, ¿sí? Hay unos clientes más jóvenes, hay unos clientes de mayor edad, hay unos clientes que usan solo offline, hay unos clientes que solo usan online y hay clientes que usan ambas plataformas. Debo poder reconocer toda esta información y el comportamiento de esos segmentos para poder empezar a generar o desarrollar estrategias de comunicación y poderle entregar a los clientes una experiencia mucho más adecuada y casi que personalizada, por así decirlo. Bien. Veamos unos casos de éxito. Para nosotros fueron muy interesantes.
Estos son dos compañías de energía, está DTE Energy en los Estados Unidos, donde digamos que su estrategia de comunicación es poner primero al cliente para poder generar involucramiento y engagement con él. Es una compañía que está en el segundo puesto en el score de satisfacción de cliente de J.D. Power en gas y electricidad en los Estados Unidos. J.D. Power hace una medición a todas las empresas de energía de los Estados Unidos y las rankea dependiendo de la satisfacción de cliente declarada por cada uno de sus clientes, y valga la redundancia. Y ellos están en el segundo puesto y siempre están trabajando por generar una muy buena experiencia con sus clientes, ¿sí? Y aquí se puede dar una discusión entre nosotros, y es como yo como compañía de energía, donde le llego a todo el mundo, donde simplemente estoy distribuyendo energía y simplemente le estoy entregando energía a los hogares o a las empresas por algo que es básico, tal vez diga como, no, pues esto es súper normal y yo simplemente me encargo de que la energía llegue correctamente, que no hayan problemas y ya está. Y de parte del consumidor, ¿yo qué puedo esperar? Pues que simplemente le llegue la factura y me pague, ¿sí? Es lo que uno espera. Y cuando uno le pregunta a las personas a veces es como, oye, pero usted, ¿qué opina de la empresa de energía? No, pues a mí me llega una factura que yo simplemente pago y ya, y listo. Yo simplemente espero que me llegue la energía, que no hayan cortes y ya está, ¿sí? Pero este tipo de compañías o esta compañía ha reconocido que puede llegar a trabajar mucho más con el cliente, puede llegar a hacer muchas más cosas por él, ¿sí? Y en esa satisfacción, lo que veía es que podía desarrollar una serie de programas y aplicaciones para que la persona pudiera ver su consumo de energía en tiempo real en su hogar, ¿sí? Entonces ellos ponían unos dispositivos en los contadores de la energía en las casas de las personas. La persona descargaba una aplicación y podía ver cómo se daba el consumo, o puede ver cómo se da el consumo de energía en su hogar, en los diferentes electrodomésticos o en las diferentes partes del hogar, de forma diaria. Todo esto es en tiempo real, en la semana cuánto gasto ha hecho, en el mes, y se puede poner objetivos. Es decir, yo sé que mi consumo promedio en un mes es de tanto, pero quiero disminuirlo. Se pone objetivos y la aplicación le está diciendo cómo lograr esos objetivos. Incluso desde la empresa misma está comunicando a través de la aplicación cómo lograr esos objetivos de disminuir el consumo de energía. Es una aplicación muy sencilla y fácil de usar, y esto caló mucho en los clientes porque reconocieron a la empresa como una empresa que realmente se preocupa por ellos, ¿sí? No simplemente es una empresa que se preocupa porque le paguen una factura, sino que se preocupa porque las personas y sus clientes hagan un ahorro y hagan un mejor uso de la energía. Incluso en algunos clientes se daba un 10% de ahorro energético en su hogar. Y esto lo que hizo fue, pues uno, un mejor ranking en las encuestas de satisfacción o en el score de satisfacción, pero otro muy importante es que empezó a generar en el cliente un mejor posicionamiento hacia DTE Energy, ¿sí? Es decir, clientes que salen a defender a la compañía en cualquier momento. Un segundo caso de éxito es ComEd, donde aquí se dieron cuenta de algo muy simple y algo muy básico, ¿no? Entonces, simplemente hicieron un rediseño de la factura y mejoraron la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, cuando uno mira una factura de, de un servicio público, pues tal vez uno no, pues eso es súper normal y yo ya la tengo inscrita en internet y tal vez simplemente la voy a pagar y no me fijo en lo que me está cobrando. Muchas veces puede pasar esto. Pero ¿qué pasaba con esta compañía? Esta compañía tiene el ranking dentro del mismo score de J.D. Power Customer Satisfaction, el peor de los rankings dentro de las compañías de energía en los Estados Unidos.
Entonces ellos dijeron, no puede ser que nosotros estemos tan mal rankeados, que tengamos un score tan bajo en la satisfacción de cliente. ¿Qué debemos hacer? Entonces contrataron una compañía de investigación de mercados y dijeron, necesitamos ir al cliente para reconocer por qué nos califica tan mal, ¿sí? ¿Qué debemos hacer mejor con ellos para tener un mejor indicador? Entonces se dieron cuenta que el principal eh, punto de contacto con su cliente era la factura, ¿sí? Y la factura era muy confusa para la persona y tenía una cantidad de valores y de precios que el cliente no entendía, ¿no? Entonces hicieron una evaluación de cómo el cliente leía la factura, qué era lo que le molestaba, qué era lo que no entendía, y sobre eso rediseñaron toda la factura para generar una mejor experiencia. Entonces, ¿qué decían los clientes? Hay poca comunicación por parte de la compañía, nunca aparecen. Hay malos entendidos en la lectura de las tarifas, es decir, habían valores que las personas no decían o no sabían por qué les estaban cobrando esto y pensaban que estaban recibiendo unos precios injustos, ¿sí? O injustamente altos, precisamente porque no sabían qué era lo que les estaban cobrando, ¿sí? No entendían por qué Comet no era responsable de todos los cargos que les hacían, porque Comet entregaba, más no suministraba, ¿sí? Entonces habían unos cargos adicionales de otras compañías a las que Comet tenía que cobrarles y les cobraba un monto también adicional al cliente. Entonces se rediseñó toda la factura y aquí lo importante es que se usaron herramientas digitales para poner la factura en una encuesta, por así decirlo, en una pantalla donde la persona podía, o el cliente mismo podía seleccionar cuáles eran las áreas de mayor confusión, cuáles eran las áreas que no le gustaba, se hacían estudios de lecturabilidad, de tipo eye tracking, y sobre esos resultados se hizo un rediseño total de la factura, ¿sí? José David, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo hicieron estas entradas esa medición? ¿Utilizaban medios digitales o fueron a hacer encuestas a la casa de los clientes? ¿Cómo fue la metodología? Mira, aquí la metodología se hizo 100% digital, es decir, lo que hicieron fue coger la base de datos de sus clientes, diseñaron una encuesta, la lanzaron a través de una plataforma digital a los correos electrónicos de sus clientes, recibieron esta información a través de la plataforma digital y digamos que el ejercicio que se hizo fue poner una factura física, obviamente escaneada, y se le pedía a las personas que calificaran esa factura en términos de visualización. ¿Sí? Hay unos ejercicios que uno puede hacer, ya sea involucrando eye tracking a través de la cámara web de la persona para ver los ojos de la persona en dónde se dirigen, cuáles son los puntos de mayor atención, cuáles son los de menos atención. Y hay otra serie de ejercicios donde le pedimos a las personas que piquen o hagan clic en esa imagen, cuáles son los puntos que menos le gustan y cuáles son los puntos que más le gustan, cuáles son los puntos que más le generan confusión o menos confusión. Pero esto se hizo 100% digital a través de la base de datos de esta compañía y lo que se hizo es a través de una plataforma enviar una encuesta a esas personas a través de su correo electrónico, ellas responden esta encuesta y la plataforma captura y procesa la información en tiempo real. Lo chévere de esta plataforma es que estaba conectada al dashboard de satisfacción de cliente de Comet y al cual podían tener acceso diferentes áreas de la compañía y ver cómo se iban comportando los resultados. Esto se hizo 100% digital, esto no fue de un encuestador ir a la casa porque es muy engorroso, ¿sí? Si tú te imaginas la experiencia de la encuesta, o sea, ponerle la factura a la persona y decirle, bueno, dígame qué es lo que menos le gusta y lo que más le gusta, de forma face to face es muy compleja y se pierde demasiada información. Mientras que si lo haces 100% digital, es mucho más sencillo para la persona ver y usar esas herramientas que la digitalización nos permite involucrar para la evaluación de una imagen o de una imagen creativa, de un concepto creativo. Bien.
Y lo chévere de esto es que se hicieron los cambios y se volvió a medir, ¿sí? Para ver cuál era el impacto que iba a tener, que es otra cosa que nos permite a nosotros la digitalización, y es poder iterar fácilmente y muy rápido sobre nuevos conceptos. Bien, estos también son casos que para nosotros son muy relevantes y son startups, son pequeñas compañías que distribuyen energía, ofrecen energía, y cómo estas compañías han usado la investigación de mercados para reconocer diferentes necesidades de los consumidores, ¿no? Y se han creado estas startups para precisamente llegar a esas necesidades que ellos han identificado. Buffalo Grid es una compañía que es una compañía inglesa que ha desarrollado una tecnología para poder llegar a poblaciones de la India donde no hay energía, ¿sí? O donde sería muy costoso llevar energía y para una persona pagarla. Entonces, ellos se han enfocado en pequeños comerciantes, pequeños retailers, donde simplemente están poniendo unas baterías que se cargan de forma solar, pero tienen una gran capacidad eh, de conectar equipos y una gran capacidad de duración, ¿sí? Entonces ellos están poniendo estas tecnologías y lo chévere de esto es que el servicio se paga a través del uso que dan. Obviamente aquí están gobiernos involucrados, pero es ese reconocimiento que han hecho de la población y cómo ellos han desarrollado diferentes tecnologías para poder llegarlos. Está Origami, que lo que hizo fue un marketplace de energía. Y aquí lo chévere de este marketplace es que no solo involucra empresas generadoras o distribuidoras de energía para la compra de ese servicio, sino que también involucra a los clientes, y clientes hogares y clientes de negocios. Entonces, lo que hace es poner a disposición energía sobrante de quienes la ofrecen para que clientes de hogares y empresas la compren a precios mucho más beneficiosos. Y aquí al final lo que se está haciendo es ser mucho más eficientes en la oferta y la demanda de energía. Obviamente esto es en otros países, pero para que vean ustedes cómo ellos han reconocido unas necesidades de parte de las empresas y unas necesidades de parte de los clientes, y lo que hace es unir a través de una plataforma tecnológica para que esa compra y venta de energía sea mucho más eficiente y tanto las empresas como los clientes queden a gusto, ¿no? Y los clientes puedan ver que, oiga, mira, esta empresa está haciendo esto, está ofreciendo esto, me parece súper interesante, y ahí se empiezan a generar percepciones hacia las marcas y hacia las compañías mucho más positivas. ¿Cómo se mide hoy la satisfacción del cliente? Como les decía, estamos cada vez nosotros enfrentando a un consumidor multicanal, un consumidor cada vez más exigente, un consumidor que tiene acceso a mucha información, no solo en el país en el que vive, sino en otros países, y que incluso sobre eso la tecnología les está permitiendo en algunos de ellos desarrollar otro tipo de empresas. La mejor experiencia del consumidor, de este tipo de consumidor, es a través de medios digitales, es decir, involucrar una herramienta digital que rompa los hilos de la información dentro de la compañía y que capture información de diferentes fuentes, ¿no? La digitalización lo que hace es flexibilizar esa capacidad de involucrar diferentes fuentes de información, de analizarla y de reportarla, ¿no? Y entonces aquí ya hablamos, por ejemplo, para el manejo de datos, estamos hablando de Big Data, de inteligencia artificial, captura de información a través de medios digitales, y precisamente es para romper con esos silos, ¿no? Que toda la compañía pueda involucrarse en el análisis de la información, en la visualización y compartirla. Y que sea una experiencia consistente. Cuando hablamos de multicanalidad, debemos tener en cuenta que es diferente a omnicanal. Cuando hablamos de multicanalidad, yo estoy desarrollando una estrategia diferente en cada canal. Cuando hablo de omnicanalidad, estoy desarrollando una estrategia igual en cada uno de los canales. Y esto es muy importante porque tenemos que ser consistentes
en la forma o en la experiencia de cliente que estoy entregando en cada uno de los canales, en nuestra página web, a través del call center, a través de la factura, en televisión, en radio, todo tiene que ser consistente, ¿sí? Que no sea como, oiga, es que a mí me dan una información diferente cuando hablo con el call center y la información es diferente a la que veo en la página web, ¿sí? Todo eso debe ser consistente y a eso me refiero. Y cuando hablamos de omnicanalidad, nosotros debemos tener en cuenta o desarrollar herramientas de tipo digital que capturen toda esa información. Es decir, yo puedo hacerlo a través de una encuesta con mis clientes directamente en medios digitales para llegarle a el medio más natural de una persona para contestar hoy en día, que es a través de su smartphone, que es a través de su computador, ¿sí? Y no solo esto, sino que podamos también capturar información de comportamiento, es decir, si nuestros clientes están entrando a una página web, cómo se están comportando dentro de la página web, pero sin necesidad de hacer una encuesta, ¿sí? Yo puedo capturar toda la información de cómo es el journey del cliente dentro de una página web, qué es lo que ve, en dónde hace clic, cuánto tiempo estuvo, si encontró o no encontró la información. Todo eso lo puedo capturar. A través de un call center, lo mismo. Los call centers por lo general están conectados a una plataforma digital. Esa plataforma se conecta a una plataforma de Customer Satisfaction y estamos recibiendo información. Podemos también lanzar una encuesta y la encuesta está conectada a esa misma plataforma. Aquí lo importante es poder reconocer que la digitalización nos permite a nosotros, uno, velocidad, dos, llegar a clientes de forma muy rápida. Si ustedes tienen una base de datos con correos electrónicos, esos correos electrónicos se pueden conectar a la plataforma que envía la encuesta y es mucho más sencillo y mucho menos costoso hacer una encuesta de este tipo. Frente a una encuesta que tienes que enviar a un batallón de personas a que toque la puerta del cliente, el cliente salga, le haga una encuesta de 30 minutos, 40 minutos, donde la calidad de la información no puede ser la mejor, donde el tiempo de recolección es mucho mayor, donde la cantidad de errores puede darse también de forma importante. Mientras que si lanzas una encuesta, recoges información, es un software que está procesando todo en tiempo real y es un software el cual puedes empezar a visualizar en tiempo real toda la organización, ¿no? Juan, una pregunta. ¿Sí? Yo tengo, digamos, un poquito un paradigma ahí, y es cuando uno trata de llegar a la gente presencialmente, tarda más, ¿cierto? Pero termina usted de una manera u otra consiguiendo como un resultado, que puede ser cuestionable cuando tú ya hablas de la extensión de la encuesta, la duración y si la confianza de la persona por no quedar mal de una respuesta no acertada, versus enviarla a uno por un medio digital, un correo electrónico, que digamos con la invasión de comunicaciones que uno recibe en los correos electrónicos termina uno como no me interesa, no me interesa, no me interesa, y tú tienes como menos, digamos, información o te basas en un porcentaje mucho más pequeño. ¿Qué opinas al Sí. respecto? Muy buena pregunta, porque mira, las tasas de respuesta en encuestas digitales, como tú bien lo dices, es mucho menor que a una encuesta presencial. Sí, eso es clarísimo, eso es muy claro. ¿Cómo trabajamos nosotros las encuestas con nuestros clientes? Uno es trabajarlas a través de nuestros paneles, es decir, que son ya personas que están dispuestas a contestar una encuesta, y las tasas de respuesta en este tipo de tecnología o captura de información o fuente de reclutamiento es mucho mayor. Hablamos de dependiendo del perfil, estamos hablando en promedio más del 55% como tasa de respuesta. Es una tasa de respuesta muy buena, ¿sí? Cuando trabajamos con bases de datos de nuestros clientes, es decir, con correos electrónicos, las tasas son aún menores, porque tú lo dices, hacemos un envío de una invitación de que la persona a su correo para que la persona responda una encuesta, y muchas veces lo dejan o no lo tienen en cuenta, ¿sí? Aquí estamos hablando de tasas de respuesta aproximadamente el 12%, ¿sí? Cuando las tasas de respuesta son tan bajas al hacer uso de bases de datos, lo que hacemos es involucrar comunicación de la marca
y en el mejor de los casos, si hay un presupuesto, entregar un pequeño incentivo, chiquito, ¿sí? Como estamos hablando de empresas de servicios públicos, nosotros podemos hacer uso de nuestros paneles con unas tasas de respuesta mucho más altas. ¿Por qué? Porque un servicio público pues cubre a toda la población en su mayoría, ¿sí? Estoy hablando de más del 90% de la población lo está cubriendo, un servicio público como la energía. Y podemos llegar a esas personas a través de los paneles online, ¿sí? Con una tasa de respuesta mucho más alta. Es decir, si nosotros vamos a hacer una encuesta de 400 personas o 400 clientes, nosotros ponemos un filtro. Usted recibe energía en su hogar, sí o no, quién es su proveedor de energía, tal, ¿sí? Y arrancamos a hacer la encuesta. Si la persona dice sí y además la marca, la persona puede finalizar la encuesta. Y la tasa de respuesta es mucho más alta. ¿Qué pasa en el sector urbano y en el sector rural? Que puede ser otra pregunta, ¿sí? En el sector urbano, pues fácilmente podemos llegar a través de los paneles, fácilmente con una tasa de respuesta mucho más alta, fácilmente podemos llegar a través de las bases de datos con una tasa de respuesta un poco menor, pero con la cual diseñamos estrategias para aumentarla. Pero ¿qué pasa en la parte rural? En la parte rural, obviamente no tenemos los servicios o los clientes previamente identificados, tenemos que salir y visitarlos. Aquí lo que sí hacemos es una encuesta face to face, pero a través de una tablet o un smartphone, ¿sí? Precisamente por que el acceso de esas personas a la tecnología es escaso, ¿sí? Y aquí lo que usamos es una metodología mixta. Aquí me están haciendo una pregunta. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, Juan David, muchísimas gracias. Perfecto. Ana me está preguntando, ¿qué quieres decir tú, paneles online? ¿Son grupos preestablecidos? ¿Cómo los conforman? Bien. Los paneles online, de estos se encargan terceros, ¿no? Son compañías especializadas en reclutar personas para que contesten una encuesta, ¿sí? Son compañías muy grandes que todo el tiempo están haciendo campañas de reclutamiento en diferentes medios. Entonces invitan a las personas, ¿quieres ganar dinero por contestar una encuesta? Las personas hacen clic ahí, llenan unos datos. Si esa persona cumple con una serie de filtros y condiciones que se imponen, la persona pasa a una segunda etapa donde se hacen otra serie de preguntas, ¿sí? Aquí lo interesante es que son compañías que se encargan de mantener a estas personas, mantener la calidad de las respuestas que ellos han declarado, es decir, en términos demográficos, qué edad tienen, qué tipo de consumo, si tienen hijos o no, si tienen vehículo o no, si tienen computadores. Bueno, ahí en realidad se hacen aproximadamente unas 1000 preguntas a estas personas para poder empezarlos a perfilar. Y continuamente se está evaluando la información de esas personas, que realmente lo que están diciendo sí es y que no están diciendo mentiras. Estas personas no se pueden profesionalizar para contestar una encuesta, es decir, una persona no puede vivir de contestar una encuesta. Es muy difícil porque los incentivos son muy pequeños, ¿sí? Y además son paneles o grupos de personas que se renueva. El 60% de estas personas se renueva cada año, ¿sí? Tengo 60% de panelistas nuevos cada año. Grupos preestablecidos, digamos que no preestablecidos, no, preperfilados, por así decirlo. Yo ya sé quiénes son esas personas, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus perfiles demográficos. Y se conforman a través de campañas de reclutamiento en diferentes medios. Invitan a las personas a que se vuelvan panelistas y les hacen una serie de preguntas para empezar a perfilarlos. Me preguntan aquí, Carlos Pedraza, los paneles online hoy se utilizan más para profundizar sobre algún tema. Las encuestas largas y o complejas es difícil mantener el panel y adicionalmente muy costosas. Es una herramienta muy buena, pero costosa si solo se va a realizar encuestas. ¿Me equivoco? Sí y no. Es decir, se utilizan para cualquier tipo de encuesta. O sea, aquí podemos tener incluso
encuestas hasta de 30 minutos, 40 minutos. Obviamente no es lo ideal, pero se hacen. Es decir, estudios, por ejemplo, de tracking de marca, que pueden ser encuestas hasta de 30 minutos, con una profundización muy fuerte en variables de salud de marca, se hacen hoy en día a través de paneles online, ¿sí? Costosas, no. No son costosas. Hoy en día los precios han disminuido mucho. Las eficiencias y las economías de escala que hoy en día tienen los paneles online nos permite a nosotros entregar precios muy adecuados. O sea, podemos tener precios, estudios desde 100 encuestas en $1,000, $1,200 aproximadamente, entregando información en 4 horas, ¿no? No es costosa, es muy buena, porque precisamente nos permite a nosotros ir muy rápido al cliente, capturar información muy rápido y asegurarnos que quien está contestando sí es la persona que es, porque aquí hay un tercero y es un validador de audiencias, ¿sí? No sé si hoy en día ustedes saben que hay una discusión muy fuerte entre los grandes anunciantes que son Unilever y Procter Gamble con Google y Facebook sobre la validación de las audiencias, ¿no? Entonces, aquí hay una gran discusión sobre la data que le están entregando estas compañías a los anunciantes, porque mucha de esa data está viciada. Entonces, lo que se hizo fue poner un tercero para que valide quién contesta esas encuestas, quién entra a esos medios, que no sean robots, que no sea basura la que entra. Entonces, nosotros trabajamos también, todo esto se da en tiempo real, es una conexión entre plataformas que está conectado a un panel, un validador de audiencias y nosotros al final que estamos recogiendo información. Perfecto. Carlos Pedraza me pregunta, ¿costo aproximado del panel online según lo expones? Esto depende, ¿no? Como cualquier investigación de mercados, pero perfiles muy básicos, yo me refiero a población general. Población general, ¿qué quiere decir? Mayores de 18 años, hombres y mujeres que vivan en el país, ¿no? En cualquier país. Esto para nosotros es población general. Un perfil que se complejiza es cuando nos dicen, necesito un consumidor, madre, cabeza de familia, con hijos menores de 6 años. Ahí ya se complejiza un poco y el costo sube. Cuando hablamos de población general, los costos son muy bajos. Como te decía, si estamos hablando de 100 encuestas, podemos tener un estudio de incluso menos de $1,000, ¿no? Y estás recibiendo información en menos de 4 horas. Hemos hecho estudios de 750 encuestas a través de paneles online, evaluando piezas creativas, conceptos creativos, 5 conceptos creativos, 750 encuestas y las hicimos en 2 días. El tercer día ya el cliente tenía toda la información lista para hacer los ajustes en las piezas creativas. Hemos tenido estudios de 100 encuestas donde hemos terminado a las 8 de la mañana, ponemos la encuesta en la plataforma, la lanzamos y a las 12 del día o mediodía ya el cliente tiene la información lista. Son muy costo eficientes, podemos hacer muchas cosas a través de las encuestas digitales. Aquí lo ideal, como les decía, pues obviamente no es tener encuestas largas, pero podemos tenerlas tan largas como queramos. Obviamente ahí los costos empiezan a pegarle un poco al presupuesto, porque para que una persona aumentemos las tasas de respuesta, tenemos que tener, digamos, como un incentivo mejor o cosas de este estilo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, parece que no. Perfecto, listo. Bueno, ya casi estamos terminando. Aquí es como entonces, cosas que ya hemos hablado un poco, cómo nosotros estamos haciendo encuestas de satisfacción del cliente. Vuelvo y le repito, todo lo hacemos 100% digital, pero depende también de las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, pueden haber clientes que nos digan, es que yo tengo clientes en zona rural, zona urbana, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí hacemos un mix, pero todo conectado a una sola plataforma, ¿sí? Usamos herramientas dinámicas de recolección de información, incluso se permiten poner elementos visuales, pueden ser piezas creativas, pueden ser videos, pueden ser la factura misma para que la califiquen.
porque eso nos permite a nosotros la flexibilización de las herramientas digitales. Podemos obtener y conectar diferentes medios de comunicación dentro de la misma plataforma, es decir, podemos conectar, si queremos enviar un correo electrónico y quiero evaluarlo primero en mis clientes, puedo evaluar el impacto que podría tener ese email marketing. O también recibir la información después de haber lanzado esa campaña de email, cómo se está comportando. Podemos involucrar campañas de SMS, podemos involucrar chats, página web, si hay aplicaciones también, reviews online, es decir, en blogs o en otro tipo de plataformas donde se esté hablando sobre la marca, involucrarlo dentro de una sola misma plataforma. Y no solo involucrar esto, sino también las diferentes encuestas que ustedes quieran hacer. Lo chévere de esto es que pueden obtener información muy rápida. Para el cliente es mucho más fácil contestar este tipo de encuestas y la visualización de los resultados para ustedes va a ser casi que en tiempo real, ¿no? Simplemente nosotros hacemos una validación de la información antes de que se suban a los dashboards. Una vez se hace esa validación, se monta la información en el dashboard y ustedes pueden tener acceso a ella y hacer todos los cruces que quieran dentro de una plataforma web o incluso desde sus smartphones. Y para nosotros, mucho más importante que eso, en cuanto a la forma, es poder involucrar a toda la organización en el análisis de esa información, ¿no? Que puedan estar involucradas todas las áreas y puedan tomar decisiones en conjunto, ¿no? Para que rompan esos silos de información que tanto daño le hacen a veces para generar una mejor satisfacción al cliente. Las visualizaciones son totalmente interactivas, los dashboards los personalizamos junto con ustedes, es decir, para estas áreas funcionan mejor estos KPIs, para estas áreas son estos KPIs, necesito hacer este tipo de cortes, necesito generar alertas, que eso también es importante, es decir, puedo generar alertas cuando algunos indicadores están bajando o están subiendo, inmediatamente se generan unas alertas para tomar decisiones o estrategias inmediatamente. Y bien, o sea, hasta aquí hemos terminado como nuestra explicación de cómo debemos reconocer esa necesidad del consumidor digital en diferentes plataformas, cómo podemos obtener información desde cada una de ellas, cómo la digitalización nos permite a nosotros tener estudios de investigación de mercados mucho más efectivos, mucho más eficientes en términos de costos, en términos de calidad de la información, en términos de relevancia de la información, en términos de descubrimiento de esas necesidades de los consumidores y que al final les van a ayudar a ustedes a generar mejores estrategias, omnicanal, multicanal, como lo quieran llamar, dependiendo de la estrategia que ustedes estén buscando, y cómo podemos empezar a reinventarnos o reinventar nuestras campañas, reinventar nuestros productos, ofrecer nuevas cosas. Como veíamos anteriormente, pequeñas compañías que obviamente les cuesta mucho menos, pueden ser mucho más ágiles, están desarrollando nuevas formas de entregar energía y lo están haciendo reconociendo precisamente esos dolores que actualmente tiene la industria, ¿no? Ya no solo dentro de las grandes compañías, sino desde el cliente mismo y el consumidor. Esperamos que les haya interesado. Estamos siempre a la orden de ustedes y ahora este espacio es de ustedes. Todas las preguntas que nos quieran hacer, sus apreciaciones, etcétera, estamos disponibles aquí para responderlas. Bueno, José David y Juan José, muchísimas gracias por la exposición. Es bien interesante, se enmarca muy bien dentro de lo que es la transformación digital del sector que está iniciando, digamos, en el país. Y la implementación de herramientas digitales de medición de la satisfacción del cliente es una necesidad. Por eso, dentro de nuestro grupo de trabajo, queremos abordarlo como parte de las actividades de este año e interactuar pues, con nuestra casa matriz, con la CIER, para siempre mejorar nuestra herramienta de medición. Le doy el espacio pues, a los participantes que quieran hacer algunas preguntas. Vamos a tomarnos unos 10 minutos y cerramos este espacio haciendo pues, una pequeña medición de satisfacción online
mirando a ver cómo vamos mejorando nosotros también estos procesos. Entonces, ¿quién quiere hablar primero? ¿Puede alzar la mano para que yo pueda identificarlos? Aquí Néstor Ospina me pregunta, ¿cómo medir la satisfacción de los consumidores en zonas donde es común que la señal de acceso al Internet es de difícil acceso? ¿Sí? Eh, Muy bien, aquí en estos casos lo que nosotros usamos son o metodologías mixtas. Es decir, hay una parte que es offline, entre comillas, porque nosotros lo que hacemos es, la plataforma misma lo que permite es poder involucrar encuestadores para que hagan una encuesta face to face. Entonces, en zonas donde es muy complejo, donde no hay internet, van nuestros encuestadores con la encuesta tal cual como la vería una persona en el computador. El encuestador le da una serie de instrucciones, le deja el dispositivo y la persona inicia a contestar la encuesta. Esto va quedando toda la información va quedando grabada dentro del dispositivo. Una vez el encuestador encuentra una señal de internet, puede ser de telefonía móvil o Wi-Fi, inmediatamente la información se sube a la plataforma y se procesa. Entonces, en este caso, hacemos uso de una herramienta mixta, de una tecnología mixta, por así decirlo. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, parece que no. Creo que todos están ya alineados, entonces, si no hay más preguntas, los invito entonces a contestar una encuesta. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí me pregunta Carlos Pedraza, ¿cómo se trabaja el tema online con las personas mayores de edad cuando este perfil viene creciendo en el país? Perfecto. Mira, en los paneles online nosotros incluso ya tenemos identificadas personas mayores de 60 años, ¿no? Obviamente la cantidad de personas es menor, ¿sí? En este caso, y tenemos unas tasas de respuesta menores. Aquí lo que hacemos es, previo a proponer una metodología o hacer una propuesta, analizamos cuántas personas mayores de edad o de mayor edad podemos tener y sobre eso planteamos una muestra. Y si lo podemos hacer 100% digital, lo hacemos, si no, una porción sería digital y una porción sería face to face con reclutadores especializados en esas edades. Perfecto. ¿Qué estrategia se maneja para llevar a la población mayor a este tipo de personas? Además, en el país. Ah, bueno, creo que ya lo respondí, ¿no? Listo. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a la parte de la evaluación. Creo que están ustedes viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces los Sí. invito a entrar a la página que se llama menti.com y ahí entrarán y les va a pedir un código, que ese código es el que está aquí escrito arriba, se llama 610373. Y aquí vamos a tener 4 diapositivas. Entonces, queremos medir qué grado de satisfacción tienen para los siguientes aspectos académicos. La satisfacción general con la charla, la metodología utilizada, el tema abordado cumplió con sus expectativas, el expositor y el material de presentación.
Sería muy bueno que todos los participantes pudieran contestarla. Tenemos una siguiente diapositiva en la que estamos preguntando el grado de satisfacción en los aspectos logísticos, lo que es la duración, la plataforma utilizada y la organización logística. Una tercera diapositiva es si tiene comentarios acerca de la charla y de la organización. Estas son preguntas abiertas, más o menos son 144 caracteres que se pueden utilizar. Y la última diapositiva que estamos preguntando son qué temas podemos desarrollar con esta metodología hacia el futuro, qué otros temas les interesaría. Entonces, mientras ustedes van contestando, yo quiero aprovechar para invitarlos a mantener, digamos, estos espacios de conversación. Desde el COSIEC vamos a seguir tratando de invitar otras empresas que están relacionadas con las mismas empresas eléctricas, que les prestan servicios y que a partir de esos servicios nos comparten experiencias. Vimos que fue bastante interesante esta exposición de casos de las empresas estadounidenses, cómo estaba una arriba y cómo estaba una abajo, y se alinea mucho con nuestros cambios de transformación del sector. También estamos construyendo, digamos, otras actividades de formación que esperamos estar difundiéndoles a ustedes. Siempre estén mirando pues nuestra página web, ahí estamos publicando pues toda la información que estamos desarrollando. No sé si José David o Juan José tienen algún otro comentario adicional aprovechando estos últimos minutos. No, pues por mi lado, esperamos haber como sembrado esa conciencia de la necesidad de cambiar los métodos en los cuales estamos haciendo investigación de mercados, las herramientas que estamos usando y la necesidad de hacer uso de esa información, ¿no? No solo se trata de cambiar los métodos, sino tener información que sea accionable para nosotros como compañía. Muchas gracias, José David, es muy amable. Por aquí dentro de los comentarios me preguntan pues por la grabación la descargamos y la colocamos en nuestro canal de YouTube. Ahí hay una serie de charlas y de grabaciones que están disponibles para toda la comunidad. Los invito a que entren y las miren. Posiblemente el lunes ya la tenemos montada en el canal de YouTube. Bueno, acá también dice que queremos profundizar. Yo creo que hay bastantes temas para trabajar en las empresas en este tema. Y la idea es profundizando y entregando, digamos, a las empresas estas herramientas, apalancándonos en el conocimiento de todo ese tipo de empresas, de consultores, de proveedores de la industria en forma general, ¿cierto? Vamos a seguir pues trabajando con Scout. De pronto en el futuro identificamos otro tema que nos quiera compartir y generar este espacio. Súper chévere. Aquí lo importante también a tener en cuenta es que cada mercado y cada compañía es diferente, ¿no? Y entonces las necesidades, nosotros lo que hacemos es adecuarlas dependiendo de esas condiciones. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, también el aporte que nos han hecho con sus comentarios, eso nos sirve también para mejorar y ya identificamos, digamos, cositas a partir de esta medición. Estamos tratando de mejorar también esas mediciones que hacemos en todas nuestras actividades, ese objetivo estratégico, fortalecer la satisfacción de nuestros productos, pero también mejorar la participación de nuestras empresas miembros en todas nuestras actividades. Entonces, sus aportes son fundamentales. Este tipo de herramientas, por ejemplo, este Mentimeter, es muy bueno. Como decía José David, existen herramientas que son gratis y que para empresas como la nuestra, que son pequeñas, nos permite mejorar muchísimo nuestra gestión. También agradecerle pues a Fred de Codensa en él, quien fue quien nos hizo el puente con Scout, nos los presentó,
conversamos previamente, y ese aporte que nos dan las empresas es fundamental. Los invito a que ustedes como empresas también conocen otras entidades que nos pueden compartir conocimiento, contáctenos y gestionamos este tipo de espacios. José David y Juan José, muchísimas gracias por la presentación. A todos ustedes, gracias por compartir este espacio. Les deseamos muchos éxitos, y también quienes salen de vacaciones que disfruten mucho de la Semana Santa, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, perfecto, David. David, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, Fred, por tener a en cuenta. Y todos los asistentes que nos regalaron también este espacio de la mañana para escucharnos. Para nosotros, pues, fue un placer participar en este espacio para poder como construir estas conversaciones desde las cuales podamos como que plantear nuevas vías o alternativas para que hacer el día a día de ustedes mucho más fácil. Entonces, cuente con nosotros igualmente para lo que necesiten hacia adelante. Si quedan esas dudas disponibles o quieren profundizar algunos temas, cuenten completamente con nosotros. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego, que estén muy bien. muchas gracias a todos, que estén muy bien. Fred, gracias. Bueno, chao, chao.